Ayer muchos creyeron que el mercado estaba en calma. Bitcoin apenas se movía, las altcoins respiraban y los traders miraban los gráficos como si todo estuviera tranquilo, pero lo que parecía serenidad era solo la superficie de una batalla silenciosa que nadie se atrevía a nombrar. Wall Street y las instituciones estaban moviendo sus piezas con precisión de ajedrez, calculando cada movimiento mientras el mundo cripto seguía distraído. Así que prepárate, lo que viene no es un simple día de trading. Es un campo de batalla donde cada decisión podría cambiar el destino del mercado. Imagina miles de millones de dólares moviéndose en secreto, como soldados avanzando bajo la noche. Cada token transferido, cada compra institucional, es un disparo silencioso que prepara la tormenta que se avecina. Por lo tanto, la calma que ves en los precios es engañosa. La estrategia se ejecuta en segundo plano, y solo quienes leen las señales podrán anticipar los próximos golpes. Wall Street y bonos del tesoro tokenizados. Wall Street entra en blockchain y nadie se da cuenta, hasta que mueven la primera pieza. La columna vertebral de más de 4 billones de dólares en Wall Street lanzará bonos del tesoro estadounidense tokenizados. Por lo tanto, Satoshi maníacos, blockchain deja de ser marginal, se convierte en el carril principal del sistema financiero. Pero tokenizar no significa descentralizar, el control sigue concentrado en manos de los gigantes. Mientras tanto, Bitcoin cotiza a $85.750 y Ethereum a $2.850, mostrando que la soberanía financiera sigue siendo el pilar del ecosistema cripto. Además, este movimiento podría atraer un flujo masivo de nuevos inversores institucionales hacia el mercado cripto, quienes buscarán oportunidades estratégicas que antes no existían. Imagina un tablero de ajedrez gigante. Cada bono tokenizado es una torre moviéndose sin que la mayoría lo note, y cada movimiento cambia la partida. El tablero de Wall Street se mueve y el ecosistema cripto nunca volverá a ser igual. XD. Securitice y acciones reales en DeFi. DeFi ya no es un experimento, ahora maneja acciones reales, sin intermediarios. Securitice anuncia acciones tokenizadas respaldadas uno en uno e integradas en DeFi. Esto permite negociación 24/7, acceso global y fraccionamiento real. Entonces, DeFi deja de ser un experimento y pasa a ser un competidor directo del mercado bursátil. Además, elimina intermediarios y permite liquidaciones casi instantáneas. Mientras tanto, los inversores observan cómo se redefine la propiedad de activos y la manera en que se negocian. Cada token es como una torre que cambia todo el juego: control versus libertad, eficiencia versus burocracia. Por lo cual, la adopción institucional podría dispararse, generando un nuevo ecosistema donde las finanzas tradicionales y cripto convergen. DeFi se transforma en un jugador real y la vieja bolsa empieza a sentir la presión. Exodus y MoonPay lanzan stablecoin. La fiebre del oro digital sigue, nuevas stablecoins llegan para redefinir quién controla el dinero. Exodus y MoonPay planean lanzar su propia stablecoin a principios de 2026, uniéndose a la fiebre del oro de las monedas digitales respaldadas. Por lo cual, guerreros de la criptogalaxia, quien controle estas stablecoins controlará un flujo estratégico de capital hacia el ecosistema cripto. Mientras tanto, Bitcoin sigue firme y Ethereum enmarcando que los referentes principales siguen dictando el ritmo. Además, con tantas stablecoins nuevas, el mercado empieza a preguntarse cuál será la más confiable y cuál logrará adopción real. Imagina un río de oro digital. Cada stablecoin es un afluente que podría cambiar la corriente del mercado. La fiebre de las stablecoins redefine quién controla el flujo del capital digital. Gobierno de Estados Unidos, Coinbase y Robinhood. El gobierno impulsa su fuerza tecnológica, respaldada por Coinbase y Robinhood. Así que la línea entre innovación y control se vuelve difusa: adopción institucional versus vigilancia. Mientras tanto, la comunidad observa cómo las grandes plataformas deciden su bando en esta guerra silenciosa.
Además, esto abre nuevas oportunidades para integraciones y colaboraciones, pero también aumenta la tensión sobre independencia y neutralidad de la red. Imagina una tormenta en el horizonte, todos sienten el viento, pero no todos saben de dónde vienen ni cómo afectará al tablero. La línea entre innovación y control se difumina mientras los gigantes toman posiciones. SEC y Sima Capital. La SEC aprieta y el futuro de Sima Capital pende de un hilo. ¿Quién saldrá intacto? La SEC vuelve a presionar con Sima Capital, cuya continuidad ahora es incierta y enfrenta incluso un posible proceso de liquidación. Esto provoca movimiento en el mercado y obliga a muchos fondos a ajustar sus estrategias. Por eso, criptonautas, la presión regulatoria se convierte en un recordatorio de que la libertad cripto no es absoluta. Mientras tanto, el resto del ecosistema aprende a anticipar riesgos y adaptarse. Es como jugar ajedrez con el adversario que cambia las reglas a mitad de partida. Estrategia y paciencia son la clave. La presión regulatoria redefine el terreno de juego y obliga a los proyectos a adaptarse o desaparecer. Compras institucionales de Bitcoin y retención en DeFi. Por primera vez en 6 semanas, las instituciones absorben más Bitcoin del que se produce, y esto puede cambiarlo todo. Por primera vez en 6 semanas, las compras institucionales de Bitcoin superan al nuevo suministro generado. Esto indica presión compradora estructural y concentración silenciosa del mercado. Además, Polymarket mantiene retención superior a la media de DeFi, wallets e intercambios, mostrando que la actividad no desaparece, solo se redistribuye. Entonces, el ecosistema empieza a mostrar signos claros de acumulación estratégica. Mientras tanto, los precios de BTC y ETH permanecen estables, como la calma antes de una gran tormenta que podría definir el mercado. La acumulación estratégica de las instituciones prepara el próximo gran movimiento del mercado. Control contra libertad, estrategia contra convicción. Comparte este vídeo, deja tu comentario y mantente alerta. En este mercado no gana el más rápido, gana el que entiende la jugada completa. Hoy no fue un día cualquiera. Wall Street entra en blockchain, DeFi absorbe acciones, las stablecoins se multiplican, la SEC aprieta y Bitcoin sigue siendo Bitcoin. El ecosistema cripto se mueve, y solo quienes entiendan la partida completa podrán mantenerse firmes. Así que, si quieres seguir la batalla día a día, no olvides suscribirte, activar la campana y darle like. Cada movimiento importa, y aquí es donde desciframos las jugadas que otros no ven. Además, en la descripción encontrarás enlaces a plataformas para comerciar cripto, herramientas para navegar por la criptoesfera y recursos para tomar decisiones informadas. No solo observes la partida, forma parte de ella. Recuerda, en este juego, no gana el más rápido, gana el que entiende la estrategia completa y anticipa cada movimiento. Mantente alerta, sigue aprendiendo y prepárate para lo que viene, XD.